Parece increíble, pero la solidez de las instituciones puede hacer la diferencia entre un país próspero y un país pobre. Martín Krause, académico argentino, presentó en México el Índice de Calidad Institucional. Martín Krause es profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Es también académico asociado del Cato Institute de Washington, en los Estados Unidos. Para la Fundación Libertad y Progreso ha presentado un índice de calidad institucional. Martín Krause, ¿por qué es importante la calidad institucional? ¿Qué tan importantes son las instituciones para la generación de un país más próspero? Bueno, tú sabes que los economistas han tratado de investigar y de descubrir cuáles eran los motivos y las causas de que ciertos países progresaran y se enriquecieran y otros no. Y luego de muchas vueltas hemos regresado al origen, básicamente. Hemos regresado a los inicios de Adam Smith y los clásicos que le prestaban atención a lo que llamamos ahora marco institucional, es decir, al conjunto de normas que guían las acciones de las personas y que permiten mejor o peor coordinación de las acciones entre todos y por lo tanto fomentan la inversión, la creación de puestos de trabajo y el progreso en definitiva. ¿Cuáles son las instituciones que importan? Porque me imagino que hay muchas instituciones. ¿Cuáles son las significativas? Bueno, mira, te voy a contestar con una frase de otro clásico. David Hume decía que para que una sociedad prospere básicamente hay que cumplir tres leyes, que son la estabilidad de la posesión, esto es el derecho de propiedad, su transferencia por consentimiento, esto es los contratos, y el cumplimiento, honrar las promesas. Es decir, cualquier sociedad que básicamente cumple estas tres normas va a prosperar. Lo que pasa es que la verdad es que en nuestros países parece que es muy difícil cumplir estas normas tan simples. En definitiva son normas que permiten, yo creo que haciendo un análisis un poquito ahora más detallado, son normas. Tenemos dos caminos para satisfacer nuestras necesidades, que son vía el mercado o vía la política y el Estado. Pero tanto uno como el otro necesitan reglas de calidad, digamos, para poder funcionar correctamente. En el ámbito del mercado son esas, el derecho de propiedad, los contratos, una moneda estable, poder acceder a los mercados, apertura de los mercados. Esas son las que permiten que los mercados funcionen. En el ámbito de la política son las que todos reconocemos ahora como elementos que conforman la república, el respeto de derechos individuales, la limitación de la función del gobernante. En última instancia, responder esa pregunta tan difícil de cómo se le da al gobernante suficiente poder para que proteja nuestros derechos, pero al mismo tiempo lo limitamos para que no abuse de ellos, ¿no? ¿Cuáles son los países que tienen una mejor institucionalidad? Sí, desde que vengo haciendo este indicador hay 4 países que aparecen siempre en los primeros puestos y estos son Finlandia, Dinamarca, Suiza y Nueva Zelanda. Si te fijas, para poner un criterio más fácil de calidad institucional, son todos estos 4 países en los cuales, si yo le preguntara a cualquiera, incluso a nosotros, ¿quién es el gobernante de Suiza? Nadie sabe. Bueno, de hecho el presidente cambia cada año. Sí. Así es, o cada 2 años, pero eso es una presidencia rotativa en Suiza. Sí. Pero que el hecho de que no conozcamos sus nombres, y tal vez los dinamarqueses o los suizos tampoco estén muy al tanto de ello, significa que son países en los cuales lo que gobierna son las instituciones, las normas, y no las personas, ¿no? No son relevantes las personas. ¿Cuál es la situación de los países de América Latina? Bueno, en América Latina encontramos algunos países que han mejorado bastante. En los primeros lugares de América Latina se encuentran países como Chile, Uruguay, Costa Rica. Esos son los que están en los primeros puestos. Y en los últimos, algunos que tal vez no nos sorprendan, pero que son Venezuela, Cuba, Haití. Me sorprende ver países como Finlandia, como Dinamarca, países de hecho con sistemas económicos muy redistributivos. ¿Tiene algo que ver la redistribución con la estabilidad de las instituciones? Bueno, en verdad, si vemos yo tomo en cuenta también los índices de libertad económica. Y los índices de libertad económica muestran que esos países tienen alta libertad económica. O sea, esta idea de que no tienen libertad económica y de que no permiten el funcionamiento de las empresas, de que no permiten una verdadera libertad económica, ¿es falsa? Sí, absolutamente falsa. Fíjate, por ejemplo, que te podría casi asegurar sin conocer el detalle, creo que el impuesto a las ganancias que pagan las empresas en Suecia
es probablemente más bajo del que se paga aquí. De hecho, en Suecia se paga 22%, en México es 30% más 10% en el pago de dividendos más 10% de Tal reparto cual, de utilidades. tal cual. O sea, 50% en En total. la Argentina es 35% de impuesto a las ganancias corporativas. En Suecia es menor. Es cierto que tienen un impuesto a las ganancias elevado a nivel personal. Eso es verdad. Al mismo tiempo ellos reciben una cantidad de servicios sociales en forma gratuita que además se proveen con un sistema de mercado, que es el sistema de vales o vouchers en forma creciente. Es decir, el Estado no financia, no se pone a operar todos esos servicios, sino que entrega vales a la población que tiene la posibilidad de elegir entre enviar a tu hijo, puedes enviarlo a un colegio público o privado, a tu elección. Eso genera condiciones de mercado de competencia entre los proveedores, al menos. Cuéntame acerca de la calidad institucional de un país como Argentina, tu país, o un país como México, el país en el que estamos teniendo esta conversación. Sí, bueno, México lo encuentro a mitad de la tabla de todos los. Yo mido unos 185 países en total. México está por la mitad de la tabla, junto con Brasil, muy cerca de Brasil. Y la Argentina está en el lote de abajo, digamos. Ha perdido como 34 posiciones en los últimos 7 años que llevo haciendo esto y está más bien ya cerca hasta abajo de Paraguay, te diría, cerca de Bolivia, Haití, Venezuela, por allí. ¿Qué pasa con un país que pierde lugares en su institucionalidad? ¿Qué pasa con un país como Argentina, que pues ha tenido buenas tasas de crecimiento en los últimos años? ¿Hay una relación, no hay una relación? ¿O qué, se está hipotecando el futuro acaso? Sí, y se está desaprovechando una enorme oportunidad, porque lo que está pasando ahora es que tenemos una situación internacional con el precio de los commodities, los productos que Argentina exporta, como nunca hemos tenido en la historia, y eso ha generado una respuesta por parte del sector productivo fenomenal, que ha respondido a eso con alta tecnología, alta productividad, y la verdad que se está desperdiciando eso por beneficios políticos de corto plazo. Lamentablemente, el país sigue estando endeudado, pese a que está en default, fíjate, y sigue teniendo la misma deuda que tenía en el año 2001 o más. Entonces, es una enorme oportunidad desperdiciada realmente. ¿Qué pasa, Martín, con las instituciones educativas? Argentina, si hay algo que siempre me ha parecido favorable de Argentina, es que tiene instituciones educativas de muy alto nivel, muy superiores, me parece, a las del resto de Latinoamérica. ¿Qué tanto ayudan estas instituciones educativas? Bueno, por suerte en eso, si bien ha habido un deterioro en los últimos tiempos, que va más allá de este gobierno en particular, debo decir, en el caso de los colegios hay un muy negativo papel de los sindicatos, por ejemplo, que impiden todo tipo de cambio y modernización del sistema educativo, pero así todo el sistema educativo se ha resistido bastante a perder toda su calidad y todavía mantiene en algunos aspectos un nivel más o menos decente. Se le ha ahora asignado más presupuesto, pero está claro que no es un problema de mayor presupuesto y de mayor gasto de dinero. Es un problema de los incentivos que hay allí, sobre todo para maestros y profesores que son malos, digamos, que son incentivos que no están vinculados a ningún tipo de obtención de ciertos resultados. Martín, ¿cuál es la situación de China? Es uno de los países que más ha crecido en los últimos años, que más ha rescatado a personas de la pobreza y de la pobreza extrema, pero es al mismo tiempo un país que sigue siendo comunista y que sigue rechazando muchas garantías individuales. Sí, es verdad, es así en términos políticos, no ya económicos, ¿no? Está claro que China ha hecho precisamente una gran reforma institucional en el área de las instituciones de mercado. Por eso cuando hago esta división entre instituciones de mercado e instituciones políticas, China es un típico ejemplo que hizo reformas en un lado y no en el otro. Todos estamos esperando de que ocurran tarde o temprano las reformas políticas, pero no aparecen. Ahora, mientras tanto, lo que es cierto es que es un claro ejemplo del éxito de las reformas que ha hecho en el ámbito económico, permitiendo que hubiera mercados donde antes eran absolutamente inexistentes, ¿no? Dices, Martín, que México es un país de media tabla. Sí. ¿En dónde tiene oportunidades? ¿En dónde tiene tropezones? Bueno, por lo que he visto en los distintos indicadores que tomo, le da mejor en cuanto a las instituciones económicas que a las instituciones políticas. Y dentro de las instituciones políticas
Los indicadores más débiles son respecto al funcionamiento de la justicia, el imperio de la vigencia del derecho, el rule of law, así llamado, y a la libertad de prensa. Ahí le da uno de los scores más negativos en términos de libertad de prensa. Porque en realidad en México pues se puede decir lo que sea en los medios, se puede cuestionar el Sí, gobierno, sí. no tienes los problemas que tienes en otros países, incluso de América Latina. Sí, he visto el informe sobre México. Yo tomo un indicador de libertad de prensa que hace una institución que se llama Freedom House, con sede en Nueva York. Sí. Y de hecho clasifica a México como no libre en materia de libertad de prensa, pero a mí me ha sorprendido ese indicador. Bueno, ellos leí el informe, ellos hacen hincapié en las situaciones de violencia y la inseguridad por parte de los periodistas. Aunque es por criminales, no necesariamente por el gobierno. ¿No sería una situación diferente? Señala un par de casos en los cuales hay ciertos gobiernos, algunos gobiernos regionales creo han impedido cierto tipo de noticias relacionados con la violencia y casos de violencia vinculados con el narcotráfico. Incluso algunos mencionan algún caso de un gobierno que enjuició a unos periodistas por unas críticas por Twitter, ¿no? Pero eso duró exactamente 2 semanas porque se echó para atrás el gobierno, porque no pudo resistir la presión política. ¿Qué pasa con los tigres de Asia? Son países que han crecido, un país como Singapur o como Taiwán o como Hong Kong eran países que eran 3 veces más pobres que los países latinoamericanos y hoy son 3 a 4 veces más ricos. ¿Qué han hecho de bien? Bueno, han hecho esas reformas básicamente en estas instituciones que hablamos antes. Garantizaron el derecho a propiedad, garantizaron la libertad contractual, libertad de precios, una moneda estable y abrieron la economía al comercio internacional, siendo países pequeños y pobres. Parecía que el argumento era, bueno, eso es lo que no debes hacer porque la competencia internacional te va a hacer desaparecer. Al contrario, se han convertido en las grandes estrellas del comercio internacional, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las lecciones para América Latina de este índice de calidad institucional? Bueno, creo que, mira, es difícil mejorar la calidad institucional. Precisamente uno de los puntos que yo estoy investigando ahora es qué es lo que determina que ciertos países tengan buena calidad institucional. Hay varias teorías que buscan interpretar eso y no tenemos tiempo ahora para ni siquiera comentarlas, pero la que más me interesa a mí es aquella que señala que todo depende en última instancia de los valores que predominen en la población. Tarde o temprano la política y todo va a caer, digamos, hacia el lado de los... si son valores, ¿es una cuestión de educación? Bueno, ahí hay una diferencia, es muy interesante. No es lo mismo educación que valores, porque puedes tener a un pueblo muy culto caer en la inmoralidad, como fue el caso de los nazis en Alemania, el país más culto de Europa. Y al mismo tiempo puedes tener países que son de pronto analfabetos, pero que tienen ciertos principios elementales y básicos claros que no van a violar. A mí me ha tocado viajar, por ejemplo, en algunos lugares por la India y vos ves gente súper pobre, gente que es incapaz de ir a tomar algo que es de otro, de tratar mal a otra persona, es decir, con ciertos valores que no dependen de la educación. La educación te abre oportunidades para aprovechar oportunidades de la vida, pero no necesariamente te genera valores de mayor calidad. Martín Krause, yo quiero agradecerte esta conversación. Placer. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. Nunca imaginó Julio Verne al escribir su novela Viaje al centro de la Tierra que esas visiones imaginarias del descubrimiento de una cueva con gigantescos cristales podrían convertirse en realidad. Ahora sabemos que la maravilla existe. Está en el desierto de Chihuahua. La confrontación del grabado de 1864 con la caverna de Naica es alucinante. La naturaleza se encargó de crear el prodigio de una estancia con centenas de columnas transparentes de hasta 12 metros de longitud, que crean un universo mágico de una belleza que hasta ahora nadie había podido contemplar.